Veamos ahora el tema de conservación de la masa, balance integral y balance diferencial. El principio de conservación establece que la masa de un cuerpo material es constante. ¿Qué significa esto? Que la masa es igual a una constante. Por lo tanto, si nosotros derivamos la masa con respecto al tiempo, tendremos que eso es exactamente igual a cero. Y nosotros sabemos que la masa no es más que la densidad por el volumen. Entonces, sustituyendo derivada material con respecto al tiempo de la integral con respecto al volumen arbitrario de la densidad por el elemento de volumen, entonces eso es igual a cero. Si nosotros ahora aplicamos el teorema de transporte, resulta variación de la masa con respecto al tiempo, eso será igual a la derivada con respecto al tiempo de ρ diferencial de volumen arbitrario, y eso aplicando el teorema de transporte resulta en la integral de la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo más la divergencia de la densidad por la velocidad diferencial de volumen. Habíamos dicho que ese mismo término era igual a cero porque la masa es constante. Si expresamos ahora el volumen arbitrario en función del volumen material, podemos indicar que la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen arbitrario de la densidad diferencial de volumen, eso es igual a la derivada con respecto al tiempo de la densidad por el jacobiano del volumen material. ¿Okay? Lo que hemos hecho es el cambio de un volumen a otro utilizando el jacobiano de la transformación. Y como se trata de un volumen material, pues yo puedo introducir esta derivada dentro de la integral sin mayor problema. Por lo tanto, esa expresión resulta en la integral con respecto a volumen material de la derivada con respecto al tiempo de la densidad por el jacobiano de la transformación diferencial de volumen material. Y eso habíamos dicho que era igual a 0. De tal manera que si esa integral de la derivada es igual a 0, es porque este término es igual a 0. Entonces podemos indicar que la derivada material con respecto al tiempo de la densidad por el jacobiano de la transformación es igual a 0. Y esa expresión se le conoce como la primera formulación de conservación. Por otra parte, de la expresión que obtuvimos producto de aplicar el teorema de transporte, ¿a qué expresión me refiero? Me refiero a esta expresión. Derivada con respecto al tiempo de la densidad diferencial de volumen arbitrario, igual a la integral de la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo en el volumen arbitrario, más la divergencia de la densidad por la velocidad. De esta expresión podemos indicar que si eso es igual a 0, entonces es porque este término que está en la integral es igual a 0. Entonces podemos reescribir esa ecuación como la derivada de la densidad con respecto al tiempo más la divergencia de la densidad por la velocidad, eso tiene que ser igual a 0. Y esta expresión es lo que se le conoce como balance de masa diferencial.
Retomemos ahora esa expresión que copiamos anteriormente del producto del teorema de transporte. Tenemos entonces que la integral del volumen arbitrario de la derivada de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de ρ por u, diferencial de volumen arbitrario. Esa expresión la podemos separar, ¿verdad? Y dividir en dos términos. Nos quedaría la integral de volumen arbitrario de la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, diferencial de volumen, más la integral de volumen arbitrario de la divergencia por la densidad por la velocidad, diferencial de volumen arbitrario. Y habíamos dicho que esa expresión era igual a 0, ¿verdad? De balance de masa. Entonces, visto de un volumen arbitrario del teorema de transporte, podemos indicar que la derivada de la masa con respecto al tiempo, derivada total, es igual a la integral en un volumen arbitrario de la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, diferencial de volumen, más la integral de la divergencia de W por la densidad, diferencial de volumen arbitrario en el volumen arbitrario, donde ese W es la velocidad con la cual se mueve el observador, que no es necesariamente la velocidad con la cual se mueve el fluido. Entonces, este primer término sabemos que lo podemos escribir también como la derivada con respecto al tiempo de la integral de ρ de B. Por lo tanto, si hacemos la sustitución, tendremos que la integral de la derivada de la densidad con respecto a tiempo, derivada parcial, diferencial de volumen, en el volumen arbitrario, será igual a la derivada total con respecto al tiempo de la integral de la densidad diferencial de volumen en el volumen arbitrario, menos, despejando, ¿verdad?, la integral de la divergencia de ρ por W, diferencial de volumen arbitrario. ¿Verdad? Lo que hice fue despejar de la ecuación anterior, reacomodarla y llevar al lado izquierdo el término que contiene la derivada parcial de la densidad. De acuerdo al teorema de Green que habíamos visto, esta última integral es exactamente igual a la integral sobre la superficie de n punto W por ρ, diferencial de área. Si sustituimos esta última expresión en la expresión que escribimos producto de aplicar el teorema de transporte, que ya hemos escrito varias veces, entonces tendremos la siguiente expresión: derivada total con respecto al tiempo de la integral de ρ diferencial de volumen con respecto a volumen arbitrario, menos la integral de n producto escalar con W por la densidad, diferencial de área sobre la superficie, más la integral de la divergencia de U por la densidad, diferencial de volumen en el volumen arbitrario. Y habíamos dicho que eso que era producto del balance de masa, eso era igual a 0. Entonces de allí podemos reescribir esa expresión, con lo cual resultaría en la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral
de la densidad con respecto al diferencial de volumen, el volumen arbitrario, menos la integral de n punto u menos w por ρ por el diferencial de área en la superficie que estemos considerando, y eso tiene que ser igual a 0. Podemos reescribir un poco esa ecuación y tendríamos derivada con respecto al tiempo de la integral de ρ diferencial de volumen en el volumen arbitrario igual a la integral de la densidad por n producto escalar w menos u diferencial de a. Y a esta expresión se le conoce como balance macroscópico de masa. Recordemos que n es el vector unitario que apunta hacia afuera de la superficie. Vector unitario que apunta hacia afuera de la superficie. W es la velocidad del observador mientras que u es la velocidad del fluido. Veamos en el siguiente video un ejemplo de cómo utilizamos esta expresión.